Hablemos de la historia de las elecciones en la República Argentina. Comencemos este relato explicando que la primera ley electoral argentina fue sancionada en 1821 en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Martín Rodríguez, bajo el impulso de su ministro de gobierno, Bernardino Rivadavia. Esta ley establecía el sufragio universal masculino y voluntario para todos los hombres libres de la provincia. A pesar de esta amplitud, la ley tuvo en la práctica un alcance limitado, porque la mayoría de la población de la campaña ni siquiera se enteraba de este evento. Así, en las primeras elecciones efectuadas con esta ley, sobre una población de 60.000 personas, solo 300 emitieron su voto. La Constitución Nacional de 1853 dejó un importante vacío jurídico en lo referente al sistema electoral. El voto era masculino y tenía una característica especial: era un voto cantado. La emisión del voto a viva voz podía provocarle graves inconvenientes al votante, que iba desde la pérdida de su empleo hasta la pérdida de la propia vida, si su voto no coincidía con el del caudillo que dominaba su circuito electoral. Los días de elecciones, los gobernantes de turno hacían valer las libretas de los muertos, compraban votos, quemaban urnas y falsificaban padrones. Puede decirse que todos los gobernantes, que la historia oficial llama presidencias históricas, es decir, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, entre otros, hasta 1916, son ilegítimas de origen, porque todos los presidentes de aquel periodo llegaron al gobierno gracias al más crudo fraude electoral, o en el mejor de los casos, a decisiones de algunos iluminados. La historia electoral argentina tiene dos elementos que volverán a colarse durante el siglo XX y que son coincidentes: la exclusión y el fraude. No había entonces un padrón como el de ahora. Cuando llegaba el momento de votar, en la respectiva parroquia el ciudadano se presentaba y a viva voz decía su nombre y su voto. Estos comicios orales se hicieron sistemáticos después de la caída de Rosas. Durante la campaña la prensa era filosa, virulenta y otro tanto ocurría en las calles, donde se aclaraban las diferencias políticas puñal en mano. Cuando comenzaron a usarse los padrones, esto estaba a cargo de una junta deliberativa que utilizaba un sistema binario: este vota, este no vota. Los ciudadanos de una democracia deben votar a cara descubierta para asumir la responsabilidad de las elecciones que realizan. En estos años, las burguesías gobernantes comprendieron que la exclusión del pueblo tenía grandes desventajas y el descontento comenzaba a hacerse notar. Es entonces que el poder creyó conveniente abrir una válvula de escape de aquella gran olla a presión que se estaba convirtiendo en la República conservadora. Entre ellos estaba Roque Sáenz Peña, quien logró la sanción y aplicación de la primera ley que llevaría su nombre en 1912 y que garantizaba el voto secreto, universal y obligatorio a los argentinos varones mayores de 18 años. El fin del fraude en la Argentina significaba un avance notorio en la política electoral y le daba la posibilidad a las fuerzas opositoras a que tuvieran por primera vez voz y voto. El voto obligatorio marcaba una condición para fomentar la participación de los ya por entonces millones de hijos de inmigrantes nacidos en el país que no mostraban interés por la cosa pública. Esta ley adoptaba el virtud de universalizar el voto y no prohibía el voto de la mujer, siendo esto muy avanzado para la época. De hecho, la primera mujer en votar en Argentina fue la doctora Julieta Lanteri. Sin embargo, posteriormente se sancionó en la ciudad de Buenos Aires una ordenanza que definía el uso del padrón del servicio militar obligatorio como padrón electoral, y así se demoró el ingreso del padrón por parte de las mujeres hasta 1947. El golpe de septiembre de 1930 interrumpió violentamente el proceso democrático argentino y tras la breve dictadura del general Uriburu se reinstaló el fraude electoral y da comienzo a la llamada década infame. El 8 de noviembre de 1931, en un simulacro de elecciones, tras un fraude escandaloso, es electo el presidente Agustín P. Justo por sobre el binomio Lisandro de la Torre-Nicolás Repetto. Pero nada tan curioso en la historia del fraude como el destino de Roberto Ortiz, catapultado a la Casa Rosada por efecto de las elecciones nada cristalinas en 1937. Ortiz, una vez instalado, se impuso a acabar con el fraude. Lo hubiera logrado de no ser por la diabetes que primero lo obligó a delegar el mando y después terminó con su vida.
pero vale la pena hacer una reseña histórica del sistema electoral argentino desde 1853 hasta el 2019. Hubo 59 presidentes, entre ellos 12 dictadores y solo 2 mujeres. 24 no terminaron su mandato. Entre 1930 y 1983 hubo 6 golpes de Estado. El primer presidente fue Bernardino Rivadavia en 1826, pero el primer presidente de la Constitución de 1853 fue Justo José de Urquiza. El primero de la Constitución de 1856 fue José Derqui. Y el primero en ostentar la banda y el bastón de mando fue Bartolomé Mitre. Quien ocupó por menos tiempo el cargo de presidente fue Federico Pinedo, con 12 horas, y el que mayor tiempo estuvo en el cargo fue Julio Argentino Roca, con 12 años. Presidente más joven, Nicolás Avellaneda, con 37 años, y el presidente más viejo, Juan Domingo Perón, con 78. Si bien podría decirse que la democracia es imperfecta, también podemos decir que es uno de los sistemas que le da mayor igualdad y derechos a los ciudadanos. Después de 36 años de ejercicio de la democracia ininterrumpido, podría decirse que la democracia en la Argentina es una democracia inmadura, pero confiemos en que tenemos mucho para aprender y tenemos mucho que valorar.